Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias Señor por tu bondad, por tu amor. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Y en esta noche, Señor, nos inundes de tu paz. Que tu Espíritu tome el gobierno, el dominio de todas las cosas. Reprenda, Señor, toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y en todas las cosas nos ilumine. Señor, alcánzanos gracia para todo servicio, y tu Espíritu Santo en esta noche llene nuestro corazón. Señor, nos sentamos alrededor de la mesa y te decimos, danos hoy nuestro pan cotidiano. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Timoteo, capítulo 4, desde el verso 1. Esto es una profecía, diríamos así, porque está hablando de un suceso para el último tiempo. Es como cuando Jesús habló del tiempo de su venida. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Cuándo va a suceder todas estas cosas? Entonces Jesús le dijo, mirá, que nadie os engañe. Y comenzó a darle algunas pautas antes de su venida para que vean que cuando estén sucediendo ciertas cosas, cuando estén ocurriendo, sepan que ya está el Señor a las puertas. Es decir, estaba dándole algunas cosas para que vean que cuando el Señor ya viene. En este pasaje que nosotros hemos leído, esto es una revelación del Espíritu, porque Pablo dice acá que es el Espíritu. ¿Y de qué espíritu hablamos? El Espíritu de Dios, el Espíritu que conoce el presente, el pasado, el futuro, el Espíritu que conoce todas las cosas, sabe todas las cosas, entiende todas las cosas, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el Espíritu? Trae una revelación y dice que los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles, no como los primeros, los últimos tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque en los primeros tiempos el Evangelio era el inicio del Evangelio, entonces se comenzaba en la transmisión de una doctrina sana, en la transmisión de unas enseñanzas sanas de parte del Señor. Pasó luego los primeros apóstoles, entró en acción el apóstol Pablo, trajo la revelación de lo que es el cuerpo de Cristo, la revelación de lo que es el perdón, la justificación, la glorificación. Entonces entró con revelaciones, era el inicio. Entonces en el inicio es como que es lo primero que sale y no hay mucha, diríamos, competencia o no hay mucho en qué extraviarse, aunque ya vamos a ver que lo hubo. Pero en el último tiempo, en este tiempo, ya es un tiempo donde el Evangelio se esparció y el diablo se ocupó justamente de introducir herejías de perdición dentro de lo que es el Evangelio, y se ocupó de poner doctrinas de demonio, de poner cosas que nada tienen que ver con el Evangelio traído por nuestro amado Señor Jesucristo.
Entonces en el principio estaba el Señor, estaban los apóstoles, era el inicio, pero nosotros ya estamos en el final del tiempo donde el Evangelio ya ha recorrido por todo el mundo y el diablo con sus mensajeros transfigurándose como ángel de luz y hombre que tienen el aspecto como que fueran de Dios, fueron desviando lo que es el verdadero Evangelio, la sana doctrina. Entonces llegamos al tiempo final donde hay una confusión. Hoy hay una confusión tremenda en el mundo. Todo dice, esto es de Dios. No, yo soy de Dios. No, yo soy de Dios. Allá el diablo dice, yo soy de Dios. Allá los demonios dicen, yo soy de Dios. Entonces la gente mira para todo lado y está confundida. Aún hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque ahí te sacan la plata. Y tiene razón, porque el diablo se ha ocupado de poner sus ministros aquellos que ven en la piedad una forma de ganancia. Entonces, a ver cómo le sacan plata a las personas que creen. Entonces el diablo ha hecho todas esas maniobras para desprestigiar el Evangelio, desprestigiarlo, para que la gente deje de creer, para que vea la gente la iglesia del Señor como un lugar donde te sacan la plata, un lugar donde te quitan las cosas, es decir, un lugar malo. Esa es la obra de Satanás en el tiempo final. Y la gente no sabe a dónde ir, entonces todo dice que son de Dios y no sabe a dónde ir. Por eso es que esto es una profecía, lo que el apóstol Pablo revela que es una revelación del Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice así, pero el Espíritu dice claramente, quiere decir que dice, no, acá no hay nada escondido, esta es la realidad, esta es la verdad. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Van a apostatar, no como en un principio que tenían al Señor, pero en el postrero tiempo, a causa de las doctrinas de error, de las doctrinas de demonios, de toda la confusión que va a haber en el mundo, algunos van a apostatar, es decir, algunos que han recibido la fe genuina, han recibido la palabra genuina, la verdadera palabra, se van a volver atrás justamente por el peligro del último tiempo. El peligro del último tiempo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ves? Entonces, ¿quién está detrás de eso? Satanás. No es maravilla que Satanás se transfigure como ángel de luz, su ministro como ministro de justicia, dice, y parece como que son de Dios, se transfiguran. ¿Y qué son? Espíritus engañadores. ¿Y qué es lo que enseñan y qué tienen? Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué es lo que dice? En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando. Entonces, ¿por dónde va a entrar el error? ¿Sabe por dónde entra el error? Por dejar de escuchar la verdad para poner el oído justamente a otras doctrinas que nada tienen que ver con lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Ahí es donde está el problema. Entonces, ¿cómo es que comienza la apostasía? Separándose de a poquito de la verdad. Se separan de la iglesia, se separan de los grupos, se van separando, van viniendo salteados, cada vez más lejos, y luego empiezan a prestar atención a otras voces que nada tienen que ver con la sana doctrina. Entonces tanto escuchan al error que después terminan convenciéndose que el error es la verdad y que la verdad es el error. Entonces llaman a lo bueno malo. Y a lo malo lo llaman bueno a causa ya del error donde han sido introducidos y en la desviación que tienen. Entonces, ¿cómo es que empezaron a entrar en esta desviación de apostatar de la fe? ¿Cómo es que entraron? Porque apostatar de la fe es el abandono de la verdad para aceptar la mentira. Es el abandonar la fe en algo, es la desviación de la verdad. Entonces, ¿cómo es que se desviaron de la verdad? Dejando de escuchar.
Por eso es que nosotros somos tan insistentes, no dejando de congregarse, no dejando de congregarse. No se deje de congregar, esfuércese para estar en la iglesia, esfuércese para estar en la presencia del Señor, no se quede. Somos tan insistentes justamente porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás y el juego que él tiene afuera en el mundo para hacer desviar a aquellos que verdaderamente han creído en la sana doctrina. Entonces lo quiere hacer creer y lo lleva a hacer creer que la sana doctrina está equivocada y que la doctrina del demonio, esa es la verdad. Y tanto está en comunión con eso que después termina confundido y en su confusión sigue el camino del error. Entonces el apóstol Pablo dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, van a retroceder, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Por dónde entró el error? Escuchando en lo que escucha. Si nosotros no escuchamos la verdad, vamos a escuchar otra cosa. Si no se sirve a Dios, se va a servir a otra cosa. Si no va detrás del Señor, va a ir detrás de otra cosa. Entonces, ¿por dónde entra? ¿Por dónde entró el error? Justamente por el oír. Y no fue el oír la palabra de Dios, sino oír a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren que esta doctrina son enseñanza, son conjuntos de principios de algo, doctrina. Entonces nosotros tenemos las doctrinas que son del Espíritu del Señor, la sana doctrina enseñada por el Señor Jesucristo, tenemos doctrina y tenemos la doctrina de demonio. Entonces ambas son enseñanzas, pero las enseñanzas son opuestas. Porque uno lo lleva a la santificación, a la búsqueda del Señor, a la consagración, al acercarse a Dios, y el otro lo lleva a que no pasa nada, así nomás está bien, dale nomás, vos va, alabá a Dios, cantá, es suficiente y ya está. Son dos cosas diferentes, son dos caminos diferentes, son doctrinas opuestas, doctrinas que se oponen una a otra. Por eso los apóstoles, ellos sentían en su corazón celo por la iglesia del Señor y los quería ayudar. Nosotros miramos, hermano, cómo es que hay una carta donde dice que yo tenía la solicitud, el deseo de escribirlo, porque han entrado encubiertamente, dice, hombres impíos, hombres que transforman la gracia maravillosa del Señor, dice, en perversidad, la transforman, quieren mostrar que esto no es así del Señor como nos va llevando Dios mediante la sana doctrina, sino que la otra manera de servir es la correcta. Quieren hacernos creer que nosotros estamos equivocados. No, ustedes están equivocados. Esa doctrina es una doctrina de error, una doctrina de demonio. Entonces le llaman a lo que viene del Espíritu de Dios doctrina de demonio. Pobre de ellos. Porque todos los pecados serán perdonados a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu de Dios, doctrina de demonio, lo que proviene del Espíritu de Dios, lo que es de Dios, la condenación que le espera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Entonces, un espíritu engañador le hace creer lo que no es verdad. No es verdad, pero usted le hace creer que esa es la verdad. Y el medio que usa son las palabras, las acciones y un montón de otras cosas más. ¿Para qué? Para hacerle a usted creer que lo que le está diciendo es verdad cuando es un engaño. Entonces, hace creer a alguien que lo que es mentira es verdad. Es terrible eso. Por eso nosotros tenemos que ser asiduos, leyentes de la palabra del Señor, para que nosotros no seamos engañados. El pueblo del Señor tiene que conocer las Escrituras. Si no, ¿cómo va a pelear la buena batalla de la fe si no conoce las Escrituras? Nosotros vamos al Señor y vemos al engañador, al diablo, el engañador. ¿Qué es lo que quiso hacer? Engañar al Señor. ¿Y por qué no lo pudo engañar? Diga a esta piedra que se convierta en pan, lánzate, póstrate delante de mí. Todo
todo esto será tuyo. ¿Por qué no lo pudo engañar? Por el conocimiento de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, con la cual él, hermano, enfrentó la tentación y enfrentó al engaño. Porque la verdad descubre el engaño. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, de la sana doctrina, las cuales han sido dejadas para nuestra admonición, nosotros la desconocemos, entonces cualquiera va a venir, nos va a enredar y nos va a arrastrar afuera, como ha ocurrido con algunos que ahora lo vamos a ver. Entonces dice así, el Espíritu dice claramente, quiere decir que acá no hay errores. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no todos, algunos van a apostatar de la fe. ¿Cómo van a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, quemada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces dice, por la hipocresía de mentiroso, que teniendo la conciencia cauterizada, es decir, eso a lo malo le llaman bueno. ¿Y en qué se apoyan? Nosotros podemos ver en la palabra de Dios que hubo algunos que se apoyaron justamente en los milagros, en las señales, se apoyaron en eso, diciendo que ellos tenían la verdad. ¿A cuánto habrán arrastrado detrás de sí a causa de las señales, de los milagros? Y cuando se presentaron delante del Señor, le dijeron, Señor, nosotros en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho sanidad, en tu nombre, y cuánta gente nos seguía. Y el Señor lo miró y le dijo, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Entonces, ¿qué doctrina tenían? No eran la sana doctrina, porque la sana doctrina los lleva hacia la santificación. La sana doctrina los lleva a conformarse a la imagen de su Hijo Jesucristo. La sana doctrina los separa de su naturaleza humana, del pecado, del mal, y lo encamina rumbo a la presencia del Señor, la sana doctrina. Sin embargo, dijo, obradores de iniquidad, apartados de mí. ¿Qué doctrina tenían? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su vida para que el Señor le diga, apartados de mí? Pero hicimos señales, obradores. Entonces, ¿cómo tendrían ellos su conciencia? Cauterizada. Cuando la conciencia se cauteriza, es decir, se quema, ya la conciencia deja de acusar de lo malo. Entonces, de repente, lo malo parece bueno. Parece que el hacer mal está bien, porque la conciencia ya no le dice nada. Porque ya se cansó la conciencia de gritar que eso estaba mal, que eso no es así, que eso es incorrecto. Se cansó de gritar hasta que se quemó. Y cuando se quemó la conciencia, ya le parece que todo lo malo es bueno. Todo lo malo. Entonces, mire el peligro que se corre de apostatar de la fe cuando se escucha a espíritus engañadores, cuando no se presta atención justamente a aquello que el Señor estableció, porque cuando nosotros vamos a Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó, entonces habla de lo que Dios constituyó y de lo que Dios puso, y dice para qué lo puso, para perfeccionar a los santos, perfeccionar. Dice para perfeccionar a los santos, es decir, para que ellos puedan entrar en un ministerio, para que puedan tener un crecimiento espiritual. Para eso el Señor los colocó, para eso el Señor los puso, para perfeccionar. Entonces nosotros miramos acá que justamente si se apostata de la fe cuando se empieza a dejar de oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, cuando se deja de oír la verdad, cuando se deja de creer en aquel que el Señor instituyó para perfeccionar a los santos y empieza a poner su oído hacia otro lado. Entonces vamos a ver a uno que hizo así, no quería obedecer ni someterse a la dirección del Señor, porque él no se sometía a hombre, ni se iba a someter a los apóstoles, ni él no, porque él iba a ser como él quería, y cómo es que entró en un espíritu de error. En 2 de Timoteo, porque estamos hablando de la carta de Timoteo, capítulo 2, verso 17, mire lo que dice el apóstol Pablo. Y su palabra, carcomerá como gangrena. ¿Sabe lo que es la gangrena?
La gangrena en una hora avanza un poco más, en otra hora avanza otro poco más. La persona, si no le amputan esa parte, se muere porque va avanzando, después entra en un lugar donde ya no se puede amputar. Entonces, así avanza, dice. Y la palabra, dice de ellos, está hablando, y su palabra, lo que ellos hablaban, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, ¿cómo es que se desviaron de la verdad si empezaron bien? Empezaron bien, pero vemos que ahora iban mal. Pero ¿cómo es que se salieron de la verdad? Porque dejaron de escuchar justamente aquello que el Señor constituyó. Le parecieron que sus pensamientos eran mejor que aquello que el Señor constituyó. Entonces, con sus palabras hicieron y trastornaron a muchos. Y uno de ellos lo tenemos acá, Fileto. Entonces, ¿de dónde surgía todo eso? De Himeneo. ¿Y quién era Himeneo? Yo me puse a buscar y dice así, Himeneo, vamos a ver a Himeneo. Un supuesto creyente que fue arrastrado por las herejías y trató de arruinar la fe de los verdaderos creyentes. Y quien fuera excomulgado por Pablo. Un cristiano que apostató, culpable de blasfemia y de diseminar la falsa enseñanza de que la resurrección era un acontecimiento del pasado. Entonces, yo digo, ¿no tenía el pastor? Sí que tenía pastor, pero ¿no consultó con su pastor? ¿Cómo la resurrección? Seguro que su pastor le iba a aclarar su duda, pero él pensó que su pensamiento era mejor que lo que el pastor decía. Que su pensamiento era superior a lo que el pastor decía. Entonces ese pensamiento lo llevó justamente a una separación de aquello donde él tenía que estar sujeto para aprender y a entrar en el camino del error. Si le hubiera consultado a los apóstoles, ¿cómo es esto? La resurrección, ¿verdad que ya se hizo? Entonces los apóstoles le hubieran dicho, no, lo que vos hablas de esa resurrección, sí, esa resurrección ocurrió cuando murió Cristo, los sepulcros se abrieron, muchos muertos resucitaron, pero esa no es la resurrección final de toda la... Le hubiera aclarado, entonces él, aclarado con el conocimiento que le daban los apóstoles, hubiera seguido marchando en la fila del Señor, pero no, le parecía que su pensamiento era mayor que lo de los apóstoles. ¿Y qué hizo con eso? Se separó. No solo se separó, arrastró. ¿A quién arrastró? A Fileto. Otro hermano que estaba ahí lo arrastró con su palabra y con su dicho. Y no, esto es así. No, porque esto es así. Y no. Entonces, ¿qué ocurrió con Fileto? Lo arrastró. Trastornó la fe de Fileto. Y estaba trastornando la fe de otros. Ahora, no solo trastornó la fe de Fileto. En 1 de Timoteo, capítulo 19, verso 20, mire lo que dice. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, apostataron. Naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Hoy primero arrastró a Fileto, ahora ya había hecho otro discípulo más, Alejandro. Entonces Alejandro y Fileto fueron arrastrados por Himeneo y quería arrastrar a otro más a sus propios pensamientos. Por eso es que nosotros necesitamos el conocimiento de la palabra del Señor y necesitamos un pastor, un apóstol, alguien que nos lleve, que nos guíe. Si nosotros tenemos dudas, vamos a preguntarle al pastor, vamos a preguntarle al apóstol, vamos a averiguar cómo es esto. A ver, pastor, ¿cómo es esto? Me explica y seguro que una aclaración de parte del Señor va a venir, porque Dios ha colocado justamente a los sacerdotes en el Señor, los colocó para iluminar el corazón de aquellos que entran al Evangelio, para que nada los detenga y sigan adelante, que no sean estorbo al Evangelio.
Entonces contaminó la mente de Fileto, contaminó la mente de Alejandro y Meneo. Y no solo eso, quería arrastrar a otro más. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, tened cuidado, habla con los hermanos para que ninguno se deje arrastrar por palabras persuasivas de humana sabiduría de un hombre que está queriendo arrastrar y llevar a hermano a sus propios pensamientos. Mira que ya lo llevó a Fileto, mira que ya lo llevó a Alejandro, así que fíjate estas cosas. Entonces, si eres un buen ministro de Jesucristo, tenés que enseñar. Entonces él no podía no hablarlo. Yo no puedo no hablar estas cosas, porque ustedes tienen que ser guardados por la palabra de Dios y abrirle los ojos para que no se dejen arrastrar por pensamientos humanos o por un himeneo que se revela en contra de la dirección de Dios. No, yo se lo tengo que decir, después usted decide qué va a hacer. Entonces vemos, Himeneo y Fileto arrastrado, se desviaron de la verdad, no quisieron escuchar a los apóstoles, se desviaron de la verdad. Después, Himeneo arrastró también a Alejandro, ¿y qué hizo con Alejandro? Lo hizo naufragar en la fe, es decir, en creer lo que el Espíritu hablaba y decía a la iglesia. Ahora, vamos a ver que a Juan, esto está hablando de Pablo, que a Juan le pasó lo mismo en Primera de Juan, en Tercera de Juan, capítulo 1, yo se lo voy a leer, habla de un tal Diótrefe. Escuche bien. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra de nosotros. Entonces ahí lo tenemos. Otro más que si no recibía al apóstol, a los apóstoles tampoco recibían la palabra de ellos, tampoco querían recibir la enseñanza de ellos. No, eso no es así. Yo tengo razón. Entonces, ¿cuándo empieza la desviación? Cuando se separa de aquello que el Señor constituyó. Ahí empieza la desviación. Se separa de aquello que el Señor constituyó, entonces empieza a patinar y empieza a errar y empieza ya justamente las doctrinas de demonio, el espíritu engañador, a sacarlo de la verdad y introducirlo dentro del engaño. ¿Quién era este? Un tal Diótrefes. ¿Y quién era Diótrefes? Vamos a verlo. Diótrefes fue un hombre ambicioso, vanidoso, irrespetuoso hacia la autoridad apostólica, rebelde e inhospitalario. El desconocimiento, él desconocía a toda autoridad. Diótrefes se convirtió en un obstáculo para el progreso del evangelio. ¿Se da cuenta? Era una iglesia. Y él no quería recibir a los apóstoles, las doctrinas no, esa doctrina no es así. Era una iglesia. ¿Y qué se convirtió en esa iglesia? En un obstáculo. En vez de ser un lugar de aliento, un lugar de ayudar a los hermanos de ir más allá, un lugar de fortalecer a los hermanos, se convirtió en un obstáculo, porque empezó a parlotear con palabras malas en contra de los apóstoles y en contra de lo que hablaban, en contra de lo que enseñaban. No, eso no es así, no, aquello no es así, no, lo otro. Entonces, ¿qué ocurría con lo que le escuchaba? Le trastornaban la fe y al final, ¿a qué creemos? ¿Creemos acá o creemos allá? Empezó la duda. Por eso, ante la duda, usted tiene que preguntar a su pastor, ¿cómo es esto? ¿Me explica o esto? ¿Me explica? Ah, bueno, listo, ya está. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra de nosotros. Pablo escribe, el Espíritu dice que algunos apostatarán de la fe en los últimos tiempos, está hablando de esto, pero ahí ya vemos en el inicio cómo el diablo también se ocupó de pervertir los pensamientos, de sublevar a los hermanos en contra de la autoridad de Dios para separarlo de la iglesia y después llevarlo detrás de sí mediante espíritus engañadores y doctrina de demonios, separarlo de la verdad. Y de esa manera hacerlo apostatar de la fe, volverse atrás. En el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 4, dice lo siguiente, escuche.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre de ella y produce hierba provechosa aquello por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amado, ahora dice, pero amado, esta cosa que les estoy mostrando, de lo que erraron, se equivocaron, de aquellos que patinaron en la fe, apostataron de la fe, aquellos que fueron trastornados en la fe, ellos entraron en eso. Pero ustedes que están firmes, ustedes que han creído, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque nosotros estamos hablando de esta manera. Nosotros confiamos que ustedes, que han creído, que están firmes, que se aferran de la verdad, de la sana doctrina y de lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, estamos persuadidos que van a recibir cosas muchas mejores todavía espirituales de las que han recibido. Estamos persuadidos que el que empezó en ustedes la buena obra la va a llevar hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, no nos volvamos atrás de las sanas enseñanzas que hemos recibido. No nos dejemos arrastrar ni por espíritu, ni por sueño, ni por carta, ni por profecía, sino que miremos y examinemos todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Y dejándonos persuadir por el Espíritu de Dios, sigamos adelante en esta perfección. Amén, hermano. ¿Creen esto?